la revolución de Jesús. Así se llama la prédica del día de hoy. Cuando pensamos en revolución, ¿qué te viene a la mente? Guerra. ¿Qué más? Conflicto, cambio, rebeldía también viene, libertad es otra de las cosas que podemos pensar acerca de una revolución. Y quizás, bueno, también pueda venir a tu mente el movimientos revolucionarios a lo largo de la historia. Todos ellos, o muchos de ellos, precisamente representados por las palabras que acaban de mencionar. Sobre todo esa parte del cambio. Yo me acuerdo que cuando iba a la universidad, todavía en ese tiempo, digo, no sé cómo será ahorita en la universidad, a lo mejor las cosas han cambiado, hace poco de aquel tiempo, unos cuantos años, pero recuerdo que aquel tiempo en la universidad llegaba a ver algunos amigos que tenían, por ejemplo, una playera donde venía el Che Guevara, ¿no? Playera del Che Guevara. ¿Saben quién es el Che Guevara? Sí. Ok, ¿quién es el Che Guevara? ¿Quién era el Che Guevara? Un revolucionario cubano, precisamente, alguien que buscó o trató, ¿no?, de hacer una diferencia. Y para varios de los chavos que estaban en la universidad era como, orgullosamente traían esa playera, como mostrando: yo voy a hacer la diferencia, yo voy a hacer algo distinto en este mundo, no soy como los demás. Yo no me cortaron con la misma tijera. Yo voy a hacer algo diferente a mi alrededor, en mi sociedad, en mi universidad. Y estaban así bien orgullosos, ¿no?, caminando por la escuela. Y tú podías ver, conocías, a lo mejor te ha tocado conocer a algunos amigos que están muy metidos en esa parte, en la situación de la diferencia, de buscar hacer algo distinto. Sin embargo, como que de repente pareciera que nuestro mundo va cambiando, ¿no? Ya no veo así mucha esa actitud de los jóvenes de decir: ay, vamos, quiero hacer esto, quiero hacer la diferencia, voy a hacer algo distinto para esta sociedad. Y a veces pareciera que como que nos empezamos a quedar dormidos. E inclusive quizás alguno de mis compañeros que andaba así con su playera del Che Guevara, pues no sé cuántos habrán realmente ya en su vida ahorita hecho una diferencia con respecto a todos los demás. Si realmente en su carrera hicieron algo distinto, si con lo que aprendieron ahora podía verlos cualquiera: wow, este tipo, esta persona, este hombre, esta mujer es totalmente diferente a los demás. Y en el caso de Jesús, cuando tú piensas en Jesús, dices: bueno, pues de inicio, pues hablamos antes y después de Jesús, entonces algo tuvo que haber pasado. Y a lo mejor ya escuchaste clases acerca de que vino a partir la historia en dos, vino a hacer realmente una diferencia en nuestro mundo. Pero ¿qué había en el corazón de Jesús? ¿Qué es precisamente eso que Él mostraba, ese cambio que vino a hacer en la sociedad y el cambio que vino a hacer para todo el mundo? Porque hoy estamos hablando precisamente de las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que tenemos aquí en nuestras manos. Y mira, vamos a ir a la primera escritura. Ahí te voy a pedir que las tengas a la mano: tu Biblia, así en papel, o tu Biblia electrónica. Vamos a proyectar una que otra escritura, pero realmente la mayoría las vas a estar leyendo ahí. Y vamos a ir ahí a Mateo 5:17. Mateo 5:17, ¿ya están ahí? ¿Sí? Ok, 5:17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y esto era parte de lo que decía Jesús. Lo que vine a hacer es a darle el verdadero significado a la palabra de Dios. No vine a hacer un cambio, sino a darle su verdadero significado. ¿Y por qué dijo esto? ¿Por qué mencionaba esto? Porque a lo largo del tiempo, el pueblo de Israel, que fue a donde llegó Jesús, ya había escuchado enseñanzas acerca de Dios y en teoría las obedecía. Eso es lo que dice la teoría, que las practicaban. Sin embargo, Jesús iba un poco más allá, no se quedaba solamente en la superficie de la ley, sino lo que quería decirles es: miren, sí, está esta ley,
pero tenía un sentido y una razón de ser lo que Dios les enseñó a través de ella. Había algo práctico acerca de lo que Dios les enseñaba. Entonces, lo que vino realmente es a interpretarlo y a decir, mira, ¿sabes qué? Este sí es un principio importante que tú debes de llevar a cabo, porque esa es la voluntad de Dios. Y algunas cosas son simple y sencillamente cuestiones temporales, pero entonces iba a entrar más a detalle. Y ya nada más al decir eso, el que Jesús se parara delante de las autoridades religiosas de ese tiempo y les dijera, pues ¿qué crees? ¿Así lo has estado haciendo? Pues te digo que le voy a dar el correcto sentido a esas enseñanzas. Y para las autoridades religiosas era como, a ver, ¿cómo? O sea, pues si nosotros la practicamos de la forma correcta, ¿y tú quién eres para venirnos a decir cómo se deben realizar las cosas? Pero en ese momento Jesús les estaba diciendo, les voy a decir realmente cómo se aplica esto. Esto que tienen ahí, eso que ustedes conocen, les voy a decir ahora sí realmente cómo se aplica, porque es más profundo que lo que ustedes piensan. Y fíjate, vamos a la siguiente escritura, por favor. Vamos más adelante. Fíjate ahí lo que decía Mateo 5, 6, ¿ok? Voy a regresarme ahí. Mateo 5, 6. Vamos a estar leyendo mucho en Mateo. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cómo es alguien cuando tiene hambre? ¿Cómo eres tú cuando tienes hambre? Tú conoces a tus hijos. ¿Cómo son cuando tienen hambre? Te dicen, tengo hambre, mamá. La primera es, mamá, ¿qué vamos a comer? La segunda es, mamá, tengo hambre, ¿qué vamos a comer? La tercera es la desesperación. Mamá, tengo hambre, ¿qué vamos a comer? Me duele el estómago, me duele la cabeza, ¿no? Ya no puedo, ya estoy débil, no puedo más. Y puede estar así la actitud de, ¿no? De desesperación, tengo hambre, ya dame algo. Y entonces, realmente también a veces ponemos esa cara nosotros, nada más nuestros hijos, y cuando pasa el tiempo y no comemos, ¿no? También ese rostro sale y aflora. Cuando Jesús decía esto, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús vino a mostrar una hambre espiritual. Así como nosotros nos sentimos cuando no comemos alimento físico, para Jesús era esa misma hambre, ese mismo deseo que estaba en su corazón. Cuando Él llegaba y podía plantarse delante de las personas, tenía esa hambre de justicia, esa hambre de hacer lo correcto. ¿Cuántos nosotros podemos caminar también con esa hambre y ese deseo? Y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo quisiera hacer las cosas bien? ¿Cómo quisiera hacer las cosas de la mejor forma? Tengo hambre porque el mundo sea un lugar justo, porque la vida sea justa, porque la gente no padezca cosas injustas. Y tengo tanto ese deseo que yo mismo evito provocar esas injusticias. Y yo mismo evito provocar ese daño. ¿Por qué? Porque estoy que no me aguanto del hambre de justicia. No me aguanto del hambre de justicia. ¿Cuánto podemos a veces nosotros sentirnos así? ¿O cuánto no nos sentimos así? Cuando uno tiene esa hambre, ¿qué haces? Pues agarras, tienes hambre, vas, buscas en el refrigerador, primero lo que se pueda de rápido, ¿no? Un platanito, una naranja. Ya conforme va evolucionando más, ya te vas atreviendo, ¿no? Ay, pues ahora, bueno, pues no me salen muy bien los huevos estrellados, pero pues voy a hacer unos huevitos estrellados. Y ya lo intentas. Y si llegara a pasar más tiempo, seguramente buscarías y te las ingenierías para comer otra cosa. Hasta el último dulce desaparece de la despensa cuando tienes hambre, porque ya no lo soportas. Cuando hablamos acerca de esa hambre de justicia, así es, buscamos hasta en lo más escondido cómo podemos hacer lo correcto y cómo podemos ser justos. Jesús venía en este momento a decirles hacer esa revolución. Esto es lo que debería estar en el corazón, el hambre de hacer lo que es lo correcto. Y fíjate, vamos a otra escritura, ahí mismo en Mateo 5:20. ¿Qué dice Mateo 5:20? Dice, ahí están, Mateo 5:20.
porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Imagínate, los tiene allá los fariseos y a los maestros de la ley, las autoridades religiosas, aquellos que inclusive podían ejercer cierta autoridad política dentro del pueblo de Israel, limitada por los romanos, pero algún tipo de autoridad tenían. Y de repente les dice, ustedes no van a entrar en el reino de Dios si no superan aquí a fulanito y a sutanito que está acá sentado. Y entonces, imagínate, ¿no? Bueno, ¿qué crees? ¿Qué crees, Lucy? No vas a poder entrar al reino de Dios si no superas a Gabriel, ¿eh? No sé cómo le vas a hacer. Y a lo mejor para Gabriel, ¿qué pasó? No, si yo estoy haciendo las cosas, ¿cómo es posible? Si yo ya estoy bien, entonces. Pero entonces Jesús llegó y enfrentó nuevamente esa situación, poniendo en claro algo. El reino de Dios no es cuestión de títulos. Aquí nadie va a llegar o estar en paz con Dios por el título. Ah, no, pues yo ya tengo ganado el cielo, porque ¿qué crees? Pues que paso a predicar al frente. Ya, yo ya me salvé. No sé cómo le vayan a hacer los demás, pero yo ya estoy acá. Y podemos pensarlo así, ¿no? Que porque tenemos algún cargo, alguna función dentro de la iglesia, eso nos hace diferentes. Y no es así. A veces pensamos, yo ya soy cristiano, yo ya tengo ahí como un papelito que me asegura que yo vaya a entrar en el cielo. Y nos descuidamos porque ya somos cristianos, porque asistimos a una reunión, porque asistimos a escuchar algo. Ya, y no buscamos más. Sin embargo, lo que Jesús les estaba diciendo es, no. O sea, aquí no es cuestión de titulitos, aquí no se trata de qué hiciste en el pasado, aquí se trata de lo que estás haciendo hoy. Y eso causaba, pues, una actitud en el corazón de la gente religiosa. O sea, ¿cómo me pones a mí así? Si yo hasta estoy aquí al frente y ayuno y digo cosas, ¿no me puedes decir que yo no voy a entrar en el reino de Dios? Así, pero Jesús nos llevaba a ese punto. Entender, ¿sabes qué? No es cuestión de títulos. Fíjate, vamos allá a Mateo 23. Ahí mismo vamos a ir, ponle una marquita porque vamos a regresar ahí por Mateo 6, pero ahorita nos vamos a Mateo 23. Vamos a Mateo 23, versículo 25. Mateo 23, versículo 25. Fíjate lo que dice. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? ¿Cuántos hombres que conocen de Dios, cuántas mujeres que conocen acerca de las enseñanzas de Dios, hoy pueden plantarse y ser así de radicales? ¿Cuántos son así de radicales? Y de decir las cosas como son, y de no dejarlas a medias tintas, de no enmascararlas, sino realmente decir, a ver, no seamos hipócritas. A ver, podemos vernos muy bonitos, o sea, aquí yo creo que nos peinamos bien, nos bañamos, nos echamos loción, perfume, todo lo que se requiera. Pero, ¿cómo es en nuestra vida? ¿Cómo es los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, que a lo mejor no te ven? ¿Cómo es? Y aquí Jesús le estaba, otra vez, imagínate, ¿quién se iba a atrever a decirle a un líder religioso que lo que estaba haciendo estaba mal? Nadie en el tiempo de Jesús. Jesús se levanta y dice, hey, pues están mal, están perdidos. O sea, sí, ustedes muy bonitos por fuera, pero por dentro, en el corazón, en lo que hacen,
no es correcto. Están en otro lado, espiritualmente hablando. ¿Cómo es tu cristianismo? Para ti que eres discípulo. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Es tibio o es caliente? ¿O medio llevamos un cristianismo ahí nada más para no sentirnos como que nos estamos yendo al infierno? Lo manejamos a medias tintas, así como lo suficiente. A ver, lo suficiente es, pues voy a la reunión, sí, voy, bueno, mañana no voy, pero el otro día sí, porque sí, no, sí, la verdad es que sí, se va a ver mal. O es el deseo en el corazón de querer hacer la voluntad de Dios a cada instante. A veces es muy sencillo caer en el hecho de apapacharnos o de usar otras cosas para justificar la maldad que a veces cometemos, y caemos en esa tibieza. Pues sí, me regresaron el cambio de más y me lo quedé, pero mañana voy a ir a la iglesia. Mañana voy a ir a la iglesia. Sí, ofendí a mi compañero de trabajo. Pero pasado mañana voy a ir a una comunidad a hacer una actividad para ayudar a alguien en necesidad. Y entonces empezamos a vivir ese tipo de cristianismo. ¿Tú crees que los fariseos y los otros maestros de la ley que estaban ahí no hacían cosas para Dios? Claro que hacían cosas para Dios, y quizás hacían más cosas que tú y que yo. Pero Jesús no era lo importante, no era lo importante para Jesús. Lo que quería manifestar Jesús es realmente lo que está por dentro de tu corazón. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Jesús empezó a causar esa revolución y les empezó a dar casos muy específicos. Fíjate, ahí vamos a Mateo 5:21. Vamos allá a Mateo 5:21. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 5:21. ¿Cómo se podía expresar? Este sí lo voy a leer acá. Lo voy a leer de la Biblia textual. La Biblia textual es lo más apegado a cómo está la traducción literal. A veces no la leemos de la textual porque usa palabras que no entendemos y hay que estarlas explicando, pero hoy sí quiero que la leamos la textual. Pues la voy a leer desde aquí. Si no alcanzas a leer, escucha. Dice Mateo 5:21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca, que significa estúpido en arameo, quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga moré, que significa idiota, quedará expuesto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Y la gente sabía, los judíos sabían que había una ley que decía, ¿qué decía? No matarás. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas en tu relación con Dios? ¿Cómo estás caminando con Dios? Pues yo no he matado, yo creo que ahí la llevo. No he matado a nadie. Ahí más o menos voy, ¿no? Pero Jesús les dice, a ver, sí, la ley dice no matarás, pero el propósito no era quedarse, llegar hasta no matar, y entonces puedes hacer y tener todas las malas intenciones en el corazón y todas las malas actitudes hacia alguien y te sientas bien porque no matas. No, les decía, si tú le dices a tu hermano raca, si le dices así, dice, ¿sabes qué? Quedarás expuesto ante el Sanedrín, ante un juicio. ¿Por qué dice esto? Para los judíos en el primer siglo, el que tú los ofendieras o el que tú ofendieras a alguien, ¿sabes? Este tipo de palabras tenía un significado más profundo a veces. Por ejemplo, cuando estuviste en la escuela hace poquito, yo sé que acabas de terminar tu escuela, la universidad, o creo que hace poco, a lo mejor te tocó un salón donde ponían apodos a alguien, o a lo mejor tú eras de los que ponían los apodos, eras el creativo del salón, ¿no? O puede ser que alguien más era el creativo. Dice, hay alguien que ponía un apodo por ahí, ¿no? Y hay unos apodos así bien ingeniosos. Pero realmente hay apodos que tenían todo como lo más ofensivo que uno pueda pensar. Y cuando tú le decías a alguien ese apodo, o a alguien le decían ese apodo, pues seguramente la persona no se sentía contenta y no se sentía feliz. Y luego el apodo se hacía ley, y entonces ya no se llamaba Pedrito, sino se llamaba como le decían por el apodo. Cambiaba todo el sentido, y entonces imagínate, si de por sí no le gustaba ahora que siempre le estuvieran diciendo así a la persona, pues obviamente no se sentía a gusto.
Se sentía mal en el corazón. Para los judíos, el que tú les hicieras esto y mencionarle a decirle a alguien raca o moré, era cambiarle su personalidad, el sentido del quién era. Esa palabra de raca tiene un significado, o es una transliteración que lo que significa es que eres un cabeza hueca. Entonces, hey, cabeza hueca, ven para acá, cabeza hueca, ¿no? Y para ellos no era cualquier cosa, era muy delicado que pudieras decir eso, porque estabas afectando lo más profundo de su persona, de ese alguien. Hoy también tenemos que pensar, ¿qué hacemos? No estamos quizás matando a alguien, pero estamos ofendiendo quizás a nivel personal a alguien y nos sentimos no tan mal porque pues no estamos llegando a algo físico. Lo que Jesús nos estaba diciendo, lo que les estaba diciendo y lo que nos dice a nosotros es: ten cuidado con las cosas que estás diciendo, porque si no te das cuenta, puedes estar lastimando a alguien, y no es cualquier cosa. Si tú te sientes en paz porque no eres un asesino, yo te digo, si tú te dedicas o es algo común que ofendas a alguien, es algo que también es incorrecto a los ojos de Dios y estás pecando delante de Dios. No es lo que Dios quiere. Y imagínate para los judíos, las autoridades religiosas, que les dijeran eso, algo que ellos no estaban condenando. Para ellos pues, la ley decía no matarás y con esa nos vamos. Pero Jesús iba hasta lo profundo del corazón. Piensa en cuántas ocasiones nosotros podemos llegar y ofender y lastimar a alguien con palabras o con acciones. No lo estás asesinando, pero ¿qué tal estás causando dolor? ¿Qué tal estás agrediendo? ¿Qué tal estás causando un daño? Y si te sientes bien porque no lo mataste, error. Lo que Dios dice, lo que Jesús enseña es: no, la furia es solo el comienzo. Eso solamente es el comienzo de lo que te lleva después a estar mal en tu corazón. Entonces, pues es muy importante eso, que podamos tomarlo en nuestro corazón. No solamente es de ese tiempo, es de este tiempo. Piensa cómo nos expresamos hacia las demás personas, aunque no te escuchen, porque no te escuchan los demás, pero te escucha Dios. Fíjate lo que dice la otra escritura en Mateo 5:27. Mateo 5:27 les decía: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. A ver, ¿quién va a pasar aquí? Los que de una vez quieran dejar la inmoralidad, pueden pasar aquí. Ahorita les cortamos la mano o les empezamos a sacar un ojo, como ven. Obviamente Jesús no se refería a eso, no estaba hablando de algo literal, pero sí quería hacer referencia a una situación. Imagínate que tú agarras y te vas a las montañas, a los cerros, y estás escalando tú muy contento, ¿no? Como la otra vez que nos fuimos a las grutas de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las grutas? Esas grutas de Calquetón. Y que nos agarramos y nos pusimos a hacer rapel para bajar a la cueva, ¿no? Ay, nos pusimos bien valientes, ¿no? Y en una de esas, imagínate que nos vamos ahí internando en las cuevas y algo se desprende y nos cae encima. Como tú eres muy aventurero, suponte que vas solo. No vas acompañado, no vas con tu familia ni con tus amigos. Se te ocurrió irte a hacerlo solo. No hay nadie y tu mano queda atrapada por las rocas. Nadie sabe que estás ahí y no tienes tanta comida. A lo mejor pues dices, por ella trae unos chocolatitos y te los vas comiendo para aguantar y empiezas a gritar con todas tus fuerzas y nadie te escucha. Y después de un tiempo te das cuenta que tienes que ver la forma de salir de ahí. Porque o encuentras la forma de salir de ahí o ahí te mueres, ahí te quedas, ¿no? Y algo parecido le ocurrió, algo parecido le ocurrió a una persona que se llama Aaron Ralston, allá en Estados Unidos. Él estaba ahí explorando, estaba escalando, y en una de esas pues se desprende una roca y le cae sobre el brazo. No se alcanza a ver muy bien, pero es la foto de esta persona que le cae la roca en el brazo.
Durante 5 días estuvo comiendo lo que pudo. Pero después de eso se dio cuenta que nadie iba a ir por él y nadie iba a rescatarlo. No había forma, no había manera. Nadie sabía que estaba ahí. Entonces lo único que dijo es, la única forma de escapar de aquí es que me corte el brazo. Lo que entonces agarró y empezó a jalonearse, primero para tratar de zafar el hueso, el brazo, lo más que se pudiera. Y ya dice que él comenta que eso no le dolió tanto, porque ya tenía tanto tiempo la roca sobre su brazo que pues ya ni sentía. Pero cuando ya había logrado una buena parte, dice que tomó su navaja multiusos y entonces tenía que empezar ya a cortar los ligamentos y el hueso. Eso es lo que dice que le causó un dolor extremo. No, o sea, dice, extremo el dolor, extremo. Pero sabía que si no lo hacían, se iba a morir ahí. Al final de cuentas terminó de cortarse el brazo, bueno, no es un poquito más abajo, se lo alcanzó como a la altura del codo, y se lo alcanzó a cortar y de ahí se puso a caminar para llegar a donde estaba su auto. Afortunadamente encontró personas en el camino que le ayudaron, pero él tenía que hacer eso o se moría, no había de otra. Y el mayor problema es que el dolor que involucró, dice que solamente pensaba, la historia que voy a contar nada más que salga de aquí, ¿no? Que en eso pensaba, la historia que voy a contar, ya que salga. Pero fue súper complicado. Cuando Jesús nos está hablando de si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, o si tu mano derecha te hace pecar y córtatela, no se refiere a algo literal, pero sí se refiere al sentido de lo que significa ese corte. Y significa que va a haber dolor, como a esta persona, como a este joven, bueno, en ese tiempo joven. Le causó dolor, pero en eso se jugaba la vida. Entonces, o padecía ese dolor, o se iba a morir. Jesús lo que les estaba diciendo es, tienes que cortar, aunque te duela, con lo que está siendo un problema, porque te vas a morir. ¿Qué quieres? ¿Entrar poco a la vida eterna o irte con todo tu cuerpo completo al infierno? Y como decíamos, no literal, sino figurativamente. ¿Sabes por qué no cambiamos muchas veces? ¿Por qué no dejamos el alcoholismo? ¿Por qué no se deja la drogadicción? ¿Por qué no se deja el adulterio? ¿Por qué no se deja la pornografía? ¿Por qué no se dejan un montón de cosas? ¿No? ¿Sabes cuál es la razón? Porque no estamos dispuestos a sufrir. Porque el dejar esas cosas y cortar de tajo con las cosas que nos hacen daño, nos va a doler. Cuando estás acostumbrado a ese tipo de cosas, ya creó una adicción dentro de ti. Ya está ahí. Y apenas el contemplar, el que no vas a volver a tomar una gota de vino, te pones mal. Porque además tu cuerpo ya está acostumbrado al alcohol. Causa sufrimiento. El hecho de pensar que no vas a volver a ver pornografía causa un problema, porque es igual una adicción. Entonces, si pensamos en todas las cosas que nos habla Jesús acerca de la rectitud, de la pureza, y pensamos, ¿por qué no cambio? La razón es que no queremos sufrir. No nos gusta cortar de tajo con lo que sabemos que está mal. No queremos cortar de tajo. Nos gusta estar apapachándolo y creemos que tenemos tiempo y que no va a haber ningún problema si yo lo sigo haciendo así. Eso es lo que puede pasar. Cuando estás ante una situación física real, pues no hay de otra. O sea, o te cortas el brazo o te mueres ahí. Así debería ser en el asunto espiritual. No deberíamos de estar jugando con eso. Deberíamos cortar de tajo. Aunque duela, aunque nos cueste, aunque nos haga temblar, sufrir, porque sabemos que no es correcto a los ojos de Dios. Y sabemos que después de eso va a venir la vida. Una vez que tú te liberas de esas cosas, una vez que te liberas de esas cadenas, sin duda vas a caminar de otra forma, más tranquilo, más feliz, sin culpa, sin dolor, sin dependencia. Piensa cuántas cosas hoy pueden estarte manteniendo cautivo, encadenado. ¿Cuánto tiempo quieres estar encadenado de esas cosas? ¿O quieres cortarlas de tajo? La solución es, ¿quieres hacer las cosas diferente? Corta de tajo, aunque duela, aunque vayas contra tu orgullo, aunque vayas contra tus deseos, corta de tajo.
Eso es lo que estaba diciendo Jesús aquí. Entonces, imagínate a los hombres diciendo ahí, ¿estás bien? Sí, claro, yo no he cometido adulterio. Y entonces Jesús les dice, pero si han mirado con deseos a las mujeres, ¿no? ¿No? A ver, ¿o no? ¿Sabes qué? Si tú haces eso, tienes que cortar de tajo. Entonces eso causó un cambio en la mentalidad de las personas que lo escucharon. Dijo, no lo había visto así. No lo había visto así. Fíjate lo que dice en Mateo 5:33. Mateo 5:33 dice, ahí mismo, adelantito, el 5:33 al 37. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Fíjate, anoté esta para podértela comentar. José fue un historiador judío, decía acerca de los esenios, que era un grupo que se separó, se aisló para tratar de hacer las cosas de la mejor manera, según lo que ellos pensaban. Y decía que los esenios decían, cualquier palabra suya tiene más fuerza que un juramento. Estos evitan los juramentos, los consideran peor que el perjurio, porque dicen que alguien a quien no se cree, sin apelar a Dios, está ya condenado. La pregunta es, ¿a ti te creen sin que tengas que jurar? ¿Tu palabra vale? ¿Mi palabra tiene peso? ¿O casi les tienes que poner en garantía un papel ahí para que te crean que sí lo vas a hacer? Casi tienen que sacarte una foto de tu credencial de lector y hacértela firmar para saber que sí vas a llegar a la cita que quedaste. ¿Cómo es nuestro corazón en ese sentido? ¿Nuestra palabra vale o requerimos de juramentos? ¿O requerimos de cosas para que realmente nos crean? Eso es algo muy serio. Dice que tú sí sea sí y tú no. ¿Cuántos podemos decir algo y no lo cumplimos? Y pueden volver a preguntarnos algo y decimos que sí y no lo hacemos. Y decía, ¿sabes qué? Ni jures, ¿para qué juras? Nada de eso puedes jurar porque ni es tuyo. Pero lo que sí puedes hacer es decir que sí y hacerlo. Decir no y también respetarlo. Porque lo que se aparta de esto es del diablo. ¿En qué cancha estás jugando? ¿En qué cancha estoy jugando? ¿En la de que la palabra vale o en la cancha de Satanás? Porque cualquier cosa que hagamos distinto, si estamos acostumbrados a no cumplir nuestra palabra, pues qué triste, porque eso no es de Dios. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Y entonces ya deja de decirme, no me digas más. Vamos a ver otra más ahí en Mateo 5:43. Fíjate Mateo 5:38. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y Jesús les decía, ¿sí han escuchado el ojo por ojo? ¿No? ¿Quién de aquí ha escuchado el ojo por ojo? Todos, ¿no? Todos escuchan ojo por ojo. ¿Y esa, como en qué sentido lo usamos? Venganza. ¿Me hiciste? Pues ojo por ojo, ojo por ojo. Ándale, me rompiste mi lápiz. Ojo por ojo, ojo por ojo. No, tiraste eso. Ojo por ojo. Me aventaste. Me aventaste. Ojo por ojo, diente por diente, es lo que te digo. Y para Jesús les decía, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente. Claro, Jesús, como no hemos oído. Pero lo que Jesús les estaba diciendo, la ley de retribución, que es como se conoce el ojo por ojo y diente por diente, no fue hecha para decirte, ve y desquítate si te hacen algo. ¿Te robaron? Pues ve y desquítate con él.
le pegaron. Ve y desquítate con lo que te hizo. Les estaba diciendo Jesús, no, eso no era lo que tenía en mente Dios cuando les dijo ojo por ojo y diente por diente. La ley de retribución estaba enfocada más bien en que fuera un medio de calibrar la justicia y que hubiera un resarcimiento del daño equivalente precisamente a ese daño. ¿Por qué? Porque algo que había mucho, y sobre todo en la antigüedad, es: ándale, me robaste mi oveja, ahorita voy a matar a tu esposa. ¿Ok? Ándale, te robaste a mi becerrito. Pues ahorita voy y te voy a robar a tu hijo. Y entonces el propósito era: no, a ver, espérate. Si alguien hizo daño, tiene que haber una retribución correspondiente a ese daño. Ese era el enfoque. Entonces Jesús les dice: ¿sabes qué? A ver, no es la cuestión de vete y véngate. Por el contrario, lo que yo te digo es que si alguien te obliga o si alguien te hace daño, dice, si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Si alguien te obliga a llevar una carga, pues llévala más de lo que te dijo. Y no se refiere a ser dejado, sino se refiere a que si estás en la situación que te lleva y que no tienes otra alternativa, que la actitud no debería ser ve y desquítate, o ten un mal corazón, o amárgate por dentro porque lo tengas que hacer, sino más bien es ten un corazón de aceptarlo y ya. No vayas y te desquites. No vayas y te desquites. Yo puedo ver a un Pablo diciendo, ¿sabes qué? Aceptando que le dieran de golpes en la cara, ¿no? Al apóstol Pablo, que lo maltrataran y todo, pero cuando él tenía oportunidad de salvarse del castigo, no agarraba y se dejaba que le dieran, ¿no? Sino se les decía: a ver, tú eres ciudadano romano, ¿por qué tú tienes derecho a pegarle a un ciudadano romano? Yo soy ciudadano romano, ¿eh? ¿Tú tienes derecho a pegarle a un ciudadano romano? ¿Y a poco eres ciudadano romano? Sí, soy ciudadano romano y de nacimiento. Entonces, Pablo no se dejaba de dar de golpes nada más porque sí, pero lo que sí es, si no tenía alternativa, no iba después a agarrar y ya que lo agarraron a pedradas, después iba a ir en la noche a quemarles la casa. No. Es en ese sentido donde nosotros debemos aprender esa parte, ¿no? De poder tratar hasta donde depende de nosotros, perdonar y estar en paz con los demás. Sobre todo en situaciones donde no tenemos opción. Pero en aquellas donde tú puedes, pues obviamente, pues debes de decirlo, debes hablarlo. Pero tienes que estar preparado a esa parte, a la parte de la compasión y del perdón, y no al de ve y desquítate. Fíjate, vamos a la otra escritura, ya vamos a los temas finales. Mateo 5:43 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y estaba aquí hablando acerca del amor a los enemigos. Ustedes han oído, casi ama a tu amigo y odia a tu enemigo, ¿no? Pero yo les digo, no es el plan, eso no era el asunto, así no es la cosa. Pues así hasta lo hacen los que no creen, así lo hacen hasta los que no, según no son parte del pueblo de Dios. Para nosotros pues así lo hacen hasta los que no son cristianos. Hasta los que no creen en Dios, a los que no creen en Jesús, también aman a los suyos. Y detestan a quien quieren. Eso no. Si nosotros caminamos de esa misma manera, entonces estaremos haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Estaremos haciendo algo equivocado, además, que no ayuda. Pero fíjate, cuando hablamos acerca del perdón a los enemigos, ¿es algo fácil? ¿Alguien ha tenido que perdonar a alguien que le ha hecho un daño? Yo creo que cada uno de nosotros se ha enfrentado a alguna situación donde alguien nos ha lastimado. A veces algunos nos lastimaron poco y a veces a otros nos castigaron mucho. Y estuvimos ante esta situación.
¿Y fue fácil siquiera ver a la persona? Pues no, no es fácil ver a quien te lastima, no es fácil ver a quien te causa un daño, sea cual sea físico o emocional, no es fácil. Pero lo que Jesús decía es: sean así como es su Padre. Con ustedes hace salir su sol sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos, nos da la lluvia a malos y buenos por igual, nos da alimentos a los que desobedecimos a nuestra mamá y a los que la obedecimos, ¿no? Nos da comida a los que robamos y a los que no robamos. Así es Dios. Y entonces decía: ustedes deben llegar a ese nivel, buscar amar a quienes no habría razón de amar, tener compasión por quienes no hay alguien que quiera tener compasión. Por esas personas ten compasión, por esas personas haz algo, a esas personas perdónalos. Y Jesús no nada más hablaba así porque sí. Allí en Mateo 26, ¿qué es lo que dice? Fíjate, Mateo 26, versículo 67 dice, y estamos hablando ya acerca de todo la pasión de Jesús, ¿no? Todos los eventos antes de su crucifixión. Dice: entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Y sabemos que para Jesús no fue sencillo. Este es un cachito. ¿Alguien te ha escupido alguna vez en la cara? ¿Alguien te ha escupido en la cara? ¿Alguien ha agarrado una vara y te ha dado en la cara? ¿Te ha pegado con ella? ¿Se han burlado de ti? ¿Te han humillado? Jesús es el Hijo de Dios. Y sin embargo, si Jesús fuera como nosotros en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos el poder y la autoridad de hacerlo todo? ¿Te hubieras aguantado a que te hubieran escupido y golpeado? ¿Te hubieras aguantado a que te hubieran puesto ramas, espinas que te lastimaran la cabeza? ¿Te hubieras aguantado a que te agarraran a latigazos hasta deshacerte la espalda? ¿O hubieras agarrado en ese momento y hubieras sido, ¿sabes qué? No, tú me la haces, tú me la pagas. Me pegaste, ahorita vas a ver lo que es pegar. Porque si tú pegas, yo soy el Hijo de Dios y yo puedo hacer más de lo que tú me hiciste. Y yo puedo hacerte mucho más daño que lo que tú hiciste. Y no solamente eso, puedo hacerte daño a ti y a toda tu familia. Y si yo quiero, puedo destruirlos a todos. ¿Cómo sería nuestro corazón? ¿Cómo sería nuestra actitud si nosotros estuviéramos en ese papel? Si nos hubieran pegado y nos hubieran maltratado como lo hicieron con Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos desquitado en ese momento? Para muestra lo que pasa actualmente en tu vida. Piensa si hay alguien a quien no hayas perdonado de corazón. Piensa si hay alguien a quien lo veas y se te revuelva el estómago. Piensa si hay alguien con quien estás buscando desquitarte. Simple y sencillamente, a veces porque te cae mal, no te gusta cómo se viste, y a veces ya ni siquiera es que te haya hecho algún daño, además no te gusta cómo es, ¿no? ¿Cuánto podemos querer eso? Entonces nos damos cuenta cómo está nuestro corazón, con qué actitud estamos caminando. Si pensamos en nuestra propia vida, en lo que nosotros hemos hecho, realmente cuántas cosas buenas mereceríamos. Algunos la verdad es que podemos estar perdidos y creer que lo merecemos todo. Fíjate, y vamos a la última escritura. Quiero comentarte algo para terminar. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34 dice: Jesús ya estaba crucificado y dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ya después de todo lo que padeció, ya después que estaba súper ensangrentado, ya que le habían puesto la capa, se la quitaron, le arrancaron las costras, ya que le habían penetrado con el metal, las muñecas y su cuerpo. Después de todo eso, y después de todo eso, estar escuchando las burlas al pie de la cruz, y ándale, no que eras el Hijo de Dios, a ver, bájate. No que eras el Hijo, órale, órale. Apenas a nosotros nos hacen una de esas y, pues no, a mí no me estás diciendo, ahorita voy. ¿No? A veces somos así, apenas no me digas porque para Jesús todavía le estaban ahí provocando. Órale, pues a ver, pues no, que tú. A ver, ¿qué dices? Que destruyas el templo y lo levantas en 3 días. Órale, a ver, bájate y te queremos. Y todavía en esa situación, Jesús todavía dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no tienen idea de lo que están haciendo. Cuando nosotros podemos apreciar lo que hizo Jesús, y que todas esas no fueron palabras vacías, cuando hablaba acerca del amar a los enemigos y de perdonar de corazón, cuando hablaba acerca de ser justos y rectos, no nada más lo decía de dientes para afuera, no nada más lo decía porque, pues te voy a decir algo que yo ni siquiera hago. No, cada una de las cosas Él las hizo. Ese perdón a los enemigos lo puso en práctica ahí en la cruz. El asunto es, ahí está Jesús, y Jesús lo sigue haciendo por ti y por mí cada día, porque no somos personas totalmente rectas ni totalmente puras, y nos seguimos equivocando y seguimos lastimando, y no debería ser, pero lo hacemos. Y deberíamos tener una actitud de buscar cambiar, pero seguimos cayendo. Y aún así, Dios nos perdona y nos da la oportunidad de continuar adelante. Aún así, aún en ese extremo. Yo puedo decirte 1000 cosas, y te podemos leer 1000 escrituras aquí, acerca del perdón, acerca de la rectitud, acerca de la pureza. Podemos decir 1000 escrituras, pero el asunto es que todo está en que lo quieras hacer, en que yo lo quiera hacer. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder avanzar en ese sentido que no lo hemos hecho? ¿Qué tendría que hacer Dios? No, porque yo veo que ya hizo todo, ya su hijo vino a morir en la cruz y vino a padecer. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que hacer para que pudiéramos hacerlo? ¿Qué pretexto le podemos poner? Yo sí le puedo poner un pretexto a Gustavo y decirle, ¿sabes qué? No lo hice porque, ay, es que fulanito, tú no lo conoces. Pero el asunto no es con nosotros. El asunto no es con alguien, con una persona. El asunto es con Dios. ¿Qué pretexto le vas a poner? ¿Qué pretexto? No hay pretexto. Lo que yo te digo es, a veces es difícil, a veces cuesta trabajo, a veces duele tomar la actitud de cambio y de dejar de hacer lo que sabemos que está mal. Pero es donde verdaderamente viene a esa parte, la demostración del amor, la demostración de ese amor y de esa gratitud hacia Dios. Dios, me cuesta, pero esta va por ti. Yo no creo que se merezca mi perdón, perdóname, pero esto va por ti. Por ti lo voy a hacer. Entonces, quiero pedirte, ahorita vamos a tomar el pan y el jugo. Quiero pedirte que podamos reflexionar en esto, llevárnoslo en nuestro corazón, poderlo trabajar en la semana y sobre todo, pues someter nuestros pensamientos a Dios, no a las personas, a Dios. Delante de Dios a Él es al que le vamos a rendir cuentas, no a las personas. Acompáñame en una oración, por favor. Padre, venimos delante de ti esta tarde y queremos rogarte que nos ayudes, Señor. A veces somos tan tercos, tan obstinados, a veces creemos que nosotros tenemos la razón de todo, que todo lo que hacemos está justificado
Y dejamos de mirarte a ti, y dejamos de pensar en ti, Señor. Tú viniste a hacer un cambio, una revolución en el corazón de la humanidad. Viniste a hacer un cambio radical en la forma de ver de cada persona, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. No son las personas, no es cuestión de rendirle cuentas a nadie. Es la cuestión contigo. Contigo, solamente contigo es con quien estamos caminando de la forma que te agrada o estamos haciendo lo contrario, Padre. Yo te ruego, por favor, que nos des un corazón dispuesto a cambiar, a hacerte caso a ti, no a los hombres, a hacerte caso a ti, a perdonar si necesitamos perdonar, a ayudar a alguien si necesita nuestra ayuda, a poder dejar los vicios y las cosas que nos tienen atados solamente por ti, Señor. Te ruego, te rogamos, Señor, que nos ayudes y que bendigas este pan, Dios, que vamos a comer, este producto de la vid que vamos a beber, y que nos permitas reflexionar profundamente en nuestro corazón y caminar con una actitud diferente esta semana, Dios, y las que vienen. Queremos dejar todo en tus manos, rogarte que bendigas todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.